Aula Radial. Aula Radial. Un encuentro con la ciencia y la educación. La formación de las fuerzas de seguridad y policiales es un desafío educativo nacional y regional. ¿Vos querés ser policía? Bien, señores, son una larva. ¿Por qué me mira? ¡Le gusto! Agarre a este y lléveselo. ¿Cuál es el problema? ¿Quién lo mandó acá? ¿Quién fue el idiota que le dijo que venga acá a este tipo? Doctor en antropología, Mariano Melotto, docente investigador de la UNTDF. Desde mediados de los años 90, a partir de distintas cuestiones como denuncias sobre corrupción, violencia policial, una crisis en la seguridad que se dio también con los secuestros y otro tipo de delitos, el aumento también del narcotráfico, se puso en cuestión el tema de la seguridad y eso implicó que desde entonces hasta ahora haya habido una serie de reformas en las distintas provincias, primero Santa Fe, Buenos Aires, y que entre diferentes temas que se abordaron en esas reformas, tuvo por un lado, que fue muy importante, la conducción política civil de las fuerzas y lo que implicó también la creación de ministerios de seguridad con civiles a la cabeza de esos ministerios, pero también fue sumamente importante la cuestión de la formación. Todo el día estás patrullando la ciudad, haciendo abuso. Y en las cuestiones de la formación no solo se revisaron los contenidos, ¿sí?, y las prácticas que se daban en la instrucción básica de las fuerzas de seguridad, sino que además se pensó profesionalizarlos y para eso se pensaron licenciaturas desde el ámbito universitario, ¿no? Algunas son la Gendarmería, la Prefectura y la Policía Federal, tienen sus propios institutos universitarios con ya una trayectoria muy importante, pero hay muchas otras fuerzas que capacitan a sus cuadros, ¿sí?, a través de carreras, ¿sí?, de licenciaturas que sean en seguridad pública, seguridad ciudadana, tratamiento penitenciario y demás, a través de convenios, ¿sí?, o sencillamente están esas carreras y pueden acudir los cuadros que son técnicos. Es una tendencia que ha tenido también sus avances y retrocesos, que todavía tiene sus desafíos. Aula Radial. Aula Radial. Ciencia y educación. Ciencia y educación. En el encuentro de hoy, hablamos de educación superior y seguridad pública. La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado, lanzó en 2022 la Licenciatura en Seguridad Pública, un ciclo de complementación curricular que tiene por objetivo aportar al desarrollo territorial a partir de la formación de profesionales de la provincia que defiendan el ejercicio de la seguridad pública como un derecho para los ciudadanos en un marco de plena vigencia del sistema democrático y republicano, respetando los derechos humanos. La misión se acentúa, la división continúa, son como una grúa, todo lo controlan, todo se evalúa. Si lo licúas no saldrá nada importante, no es edificante ver cómo son de recalcitrantes normalmente. La vestimenta prende la mecha, llevo trenzas, ropa ancha, sospecha y pa' la derecha. No importa si eres mujer o macho, no existe brecha, depende la fecha, te tienen que quitar la cosecha. Y es que ya no respetan ni a la señora, si no colaboras, la solución es devastadora. ¿Quién los para? No existe una respuesta hasta ahora, matraquero flora perpetradora que los perfora, se ponen feos, van y se lanzan para el rodeo y no llevan video echándose plomo con todos los reos. Ya basta y respeten a los ciudadanos y seres humanos que ustedes tratan como gusanos. Ya paren de hacer maldad por ser la autoridad, nos quieren controlar. En el encuentro de hoy hablamos de educación superior y seguridad pública. A partir de los años 90 se instaló a la seguridad ciudadana como uno de los principales temas de la agenda política pública y el carácter multisectorial de las acciones que los estados deberían llevar adelante para plasmar el nuevo paradigma de la seguridad. La modernización de las fuerzas aparece como un requerimiento indispensable para el fortalecimiento del nuevo paradigma de la seguridad ciudadana. En 2018,
la Universidad de Tierra del Fuego puso en marcha el proyecto formativo y educativo de la licenciatura en Seguridad Pública. Tras 2 años de pandemia, pudo materializarse la propuesta luego de un arduo trabajo coordinado interinstitucionalmente junto al Ministerio de Seguridad de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En este marco, la exministra de Seguridad de la Nación, doctora Sabina Frederick, disertó en la UNTDF y reflexionó sobre la educación superior y las fuerzas de seguridad. En primer lugar, siempre me gusta plantear desde dónde hablo, ¿no? Lo que voy a contar o compartir es fruto de diferentes experiencias transitadas, ¿no? Una pequeña parte tiene que ver con la gestión del Ministerio de Seguridad, pero hay mucho de lo que voy a contar que está relacionado con otras experiencias, muchas de ellas tuvieron que ver con investigaciones propias, otras hechas en grupo, algunas financiadas por la Universidad Nacional de Quilmes, otras por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, y otras por el Ministerio de Seguridad de la Nación en su momento, y también es fruto de la experiencia de gestión en el área de formación en las Fuerzas Armadas, porque aunque claramente en Argentina las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas hacen cosas diferentes, hay un tronco común que durante los 40 años que han pasado desde la última dictadura militar, afortunadamente ha hecho que se fueran digamos, abriendo, ¿no?, los caminos de una y otra, pero hay muchas discusiones que enlazan qué se hizo con la formación y la capacitación en unas y otras instituciones. Y también aclarar que voy a hablar más sobre las fuerzas de seguridad policiales que sobre el servicio penitenciario, sobre el cual no tengo, desafortunadamente, una experiencia directa de investigación y de gestión. Conozco por intermedio de otras personas, así que no me voy a referir tanto a eso, pero podemos sumarlo en el debate. La democratización de las fuerzas de seguridad en Argentina se sostuvo en el principio de gobierno político, ¿no? La necesidad de conducir políticamente a las fuerzas y limitar sus autonomías que venían de ese proceso que todos conocemos, tiene que ver con la sucesión de gobiernos militares. Pero ese gobierno político implicaba la formación en derechos humanos de las fuerzas de seguridad, también la desmilitarización de las fuerzas de seguridad y una profesionalización que fuera en la dirección del métier o el expertise y el tipo de intervenciones específicas que tienen las policías y las fuerzas de seguridad. Inicialmente se entendió que a través de la formación se podía producir el mayor cambio en ese sentido. Así, la reforma de la educación de policías, prefectos, gendarmes, bueno, también penitenciarios, se convirtió en uno de los focos centrales de la democratización, a través de las cuales varios problemas se iban a resolver, ¿no? Están mencionados también en el plan de estudios. Uno de ellos, el abuso de autoridad, la violencia policial, pero también la corrupción y, por supuesto, la negligencia o la impericia que se diagnosticó especialmente durante los años 90 en Argentina. Se consideraba en ese entonces, quiero decir, en el origen de este debate, que desde las instancias iniciales de la incorporación en los institutos educativos debían transmitirse a las futuras generaciones valores, conocimientos y principios de su función en un Estado de Derecho, y por consiguiente el nuevo paradigma de la seguridad democrática o la seguridad ciudadana. Pero también había simultáneamente con esa pretensión y esa voluntad de transformación, una incomprensión, prejuicio y rechazo a los métodos de enseñanza que se impartían en esas instituciones, ¿sí? Ciertamente algunas de las prácticas de esas instituciones en ese momento, y todavía hoy recordemos lo que pasó con Chirino, ¿no?, en las fuerzas en Corrientes, que si bien ocurrió fuera del Colegio Militar de la Nación, trasladó de la institución educativa fuera de la institución educativa algo que ocurría con cierta frecuencia en las Fuerzas Armadas en el pasado dentro de las instituciones educativas. Lo que quiero decir es que había una incomprensión, prejuicio y rechazo justificado, por supuesto, en prácticas abusivas, rituales no solo de iniciación, sino también de consagración e institución de las jerarquías y la autoridad dentro de las escuelas de formación, que confirmaban esa visión negativa sobre los modos tradicionales de formación. Pero yo quisiera dejar esta cuestión del prejuicio para también someterlo a una cierta reflexión acerca de en qué medida se puede ir
contra todo lo que implica ese tipo de formación tradicional de las fuerzas de seguridad y en qué medida no. Y voy a hacer algunas preguntas para entrar en polémica un poco, ¿no? Aula Radial. Aula Radial. Un encuentro con la ciencia y la educación. Estás caliente, canallón. Oye, esto es para todos los policías que se portan mal. Para los que se porten bien, pues están tranquilos. Los que se portan mal, esto es para ustedes. Oye, de parte de la calle 13, para todo el mundo. A fuego, dile. Hoy le voy a rendir tributo al que se graduó del instituto a prueba de bruto. Con su casco y con su chaqueta, botas negras, uniforme azul con 2 baquetas, modelando en su motocicleta. Por ahí va el policía analfabeta repartiendo galletas con cara de padrastro abusivo. Un orangután con cerebro primitivo, amante de partir costillas con macana. Es más puerco que un blanquito racista de Luisiana, con su barriga barraca. En las tetas engancha su placa. Aquí te traigo veneno de rata. A ti te dedico todo lo que dice mi libreta. A ti mismo, el que mató a mi hermano Cristo fue el puñeta. El mismo que le partió las muñecas. El mismo que allá adentro va a tener que cuadrar con los nietas. También mataron a Arnaldo Darío y a Santiago Marí Pesquera. Carlos Enrique por estar agarrado a una misma bandera. Guardias contaminados como arroz con golgojo. Cuando calle 13 abre la boca, ustedes abren los ojos. Oye, a mí me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema el sistema. Así que le saco el dedo al sistema, así que le escupo flema al sistema. A mí me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema el sistema. Así que le saco el dedo al sistema, así que le escupo flema al sistema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se me soltó la lengua, está sin dueña, realenga. Pero estoy preparado para lo que venga. Estoy dispuesto a escupir saliva, a hacer una huelga masiva frente a la cabrona asamblea fucking legislativa. Ahí viene calle 13 de nuevo, ojalá y que se muera. Viene con otro querido FBI, cambio y fuera. Que se joda, mientras yo esté vivo voy a seguir escribiendo canciones. Y más cuando a un policía asesino lo mandan de vacaciones. Si yo fuera gobernador le daría a los guardias pistolas de agua, y en vez de una chaqueta, prueba de balas, un paraguas. Los metería en un ring de lucha libre para que me demuestren su fortaleza, y que Abdullah de Burcher los parta con el tenedor en la cabeza. Pero esto no se trata de hacerle daño a un ser humano, ni de cómo te gustaría verle la boca llena de gusano. Se trata de que hay que estar psicológicamente mal de la mente para matar gente sin razón, como en el Medio Oriente con los fucking gringos. Se trata de que a mí me importa un pingo usar palabras de domingo para comunicarle al continente, el norte, el sur y el centro, que Puerto Rico quiera a los asesinos adentro, en el hoyo, sin que le dé el sol, sin que le dé el viento. A mí me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema el sistema. Así que le saco el dedo al sistema, así que le escupo flema al sistema. A mí me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema el sistema. Así que le saco el dedo al sistema, así que le escupo flema al sistema. Oye, yo sé que hay policías responsables y hay policías irresponsables. A los irresponsables que mataron a Miguel Cáceres, Antonia Martínez, a mi hermano Christopher, yo sé que allá arriba la sigue sacando por los 400, mi hermano. A toda la gente inocente que ha asesinado el mismo sistema. A los policías, no se olviden que los celulares ahora tienen camaritas. Los estamos grabando. Oye, calle 13. Aula Radial. Aula Radial. Un encuentro con la ciencia y la educación. En el encuentro de hoy, hablamos de educación superior y seguridad pública. Doctora Sabina Frederick, antropóloga, ex ministra de Seguridad de la Nación. Porque la pregunta es, ¿qué es concretamente democratizar la educación policial? ¿Qué significa democratizar la educación policial? Estamos de acuerdo que introducir contenidos en derechos humanos puede ser una forma de democratizar la educación policial, pero también sabemos que no alcanza, ¿no? Que es una condición necesaria en todas las fuerzas de seguridad del mundo, en todas las fuerzas armadas del mundo, prácticamente todas occidentales se enseñan derechos humanos, no es una cuestión solo argentina. Pero hay algunas cosas que son un poco más difíciles de definir, ¿no? Entonces, esta pregunta, ¿qué significa democratizar?, se abrieron
se abrieron en ese momento en el cual, sobre todo después del 2010 en Nación, un poco antes en algunas provincias. ¿Qué significaba introducir en la educación policial los mismos principios que gobierna la educación civil? ¿Sí? O esa democratización, por el contrario, podía impedir el cumplimiento de las funciones específicas asignadas a las fuerzas. ¿Sí? Repito la pregunta. ¿La democratización de la educación policial significaba introducir en ella los mismos principios que gobiernan la educación civil? ¿O algunos de estos podrían impedir el cumplimiento de las funciones específicas asignadas a las fuerzas? ¿Cuáles de esos principios había que eliminar o alterar y qué aspectos de la formación y capacitación impartida debían sostenerse? ¿Servían los métodos pedagógicos utilizados por la policía o la gendarmería para formar en la obediencia y el ejercicio del mando, o eran acaso incompatibles con el respeto por los derechos de la persona del futuro policía o gendarme? ¿Bastaba calificar esos métodos de militarizados para abolirlos, o ciertamente servían al funcionamiento para sostener la disciplina necesaria para prevenir y conjurar delitos? De cambiar dichos métodos, es decir, los métodos tradicionales de formación de la policía, ¿acaso los instrumentos disponibles en el ámbito civil permitían contribuir a un aprendizaje renovado de la subordinación a la autoridad? Sí. Todas estas preguntas que yo explicito eran preguntas que, digamos, surcaron lo que fueron los 2 primeros años de la existencia del Ministerio de Seguridad de la Nación, fines del 2010, principios del 2012, ¿sí? Cuando llega Neil Lagarré, cuando se crea el Ministerio de Seguridad, que se encuentra con un montón de escuelas consolidadas de formación policial, en algunos casos hasta criticadas por supuestamente por tener, digamos, una formación muy militarizada, y tiene que hacer algo con eso. Lo deja, lo cambia, ¿qué hace? ¿No? Quiero aclarar esto. En ese momento, la ministra tenía la experiencia de haber sido 4 años, casi 5, ministra de Defensa de la Nación. Entonces venía con, digamos, experiencia, el conocimiento y los principios de transformación usados en las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas de Seguridad son distintas por muchas razones, no solo porque las leyes les reservan otras competencias, sino también porque tienen una demanda permanente de acción, ¿no? Y de intervención y de operación que las Fuerzas Armadas afortunadamente no tienen, ¿no? Porque en la Guerra de Malvinas no hemos tenido ningún episodio como este, ¿no? Bélico. Entonces, esas preguntas eran preguntas que no eran preguntas de las ministras, eran preguntas que circulaban entre las autoridades educativas de las fuerzas de seguridad y los funcionarios educativos del Ministerio de Seguridad, ¿no? ¿Cuánto traer del mundo civil al mundo policial? ¿Esos criterios de la formación civil eran suficientes para sostener la jerarquía, mantener la obediencia, no la obediencia como fin en sí mismo, sino la obediencia y la autoridad como medio para actuar en circunstancias que son muchas veces críticas? Bueno, fruto de toda esta discusión, de todas estas preguntas que tuvieron finalmente alguna respuesta, es que se conservaron todas las escuelas de formación básica de las fuerzas de seguridad, ¿no? Federales. La escuela de oficiales, la escuela de aspirantes en la Policía Federal se conservaron. Hubo cambios que ahora voy a relatar, pero se conservaron. Se conservó la escuela de aspirantes a gendarmes y la escuela de oficiales de la gendarmería. Lo mismo pasó con la prefectura y lo mismo con la Policía Nacional Aeroportuaria, que tiene otra historia mucho más moderna y entonces tiene solamente un curso de 9 meses, ¿no? No tiene oficiales y suboficiales, pero son todos oficiales con un curso que básicamente es el curso de gendarmes o marineros o suboficiales. Si bien se conservaron las escuelas, hubo, por supuesto, acciones sobre el orden, sobre los institutos universitarios de esas fuerzas de seguridad, y se siguió un modelo. Todo esto que te voy a decir es para terminar en la carrera que se está creando acá. Sí, se conservaron las escuelas, había institutos universitarios en cada fuerza federal, excepto en la PCA, el Instituto Universitario de la Policía Federal, que es del año 94, el de la Prefectura, el de Seguridad Marítima, creo que es del 2004, y el de Gendarmería, el Instituto Universitario de la Gendarmería es del 2007. Pero a nivel federal, el Ministerio de Seguridad, que se creó en el 2010, ¿sí?, heredó esa institucionalidad de institutos que no tenían vinculación con las universidades. ¿Sí? Fueron institutos que quedaron
por la decisión política tomada anteriormente en el momento de las autonomías, o de mayor autonomía de las fuerzas de seguridad federales, la decisión fue de crear esos institutos que tienen a la mayor parte de sus autoridades procedentes de la misma institución, y que de alguna manera evitó que las fuerzas de seguridad federales tuvieran mayor conexión con las universidades nacionales, ¿sí? De hecho no tienen ninguna. O sea, por ahí tienen algún funcionario de cualquiera de estas fuerzas que ha hecho la carrera de Derecho, la mayor parte han hecho Derecho en la Universidad de Buenos Aires o en otra universidad, pero no hay una vinculación interinstitucional. Con lo cual, el camino que eligieron las fuerzas federales y que las autoridades de los ministerios de seguridad no modificaron, incluyéndome a mí, fuimos por otro camino que ahora voy a contar, los desligó de la universidad, ¿sí? Y lo mismo pasó con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas también tienen sus propios institutos universitarios, después se creó una universidad que las congrega, y también carecieron de esa relación necesaria con la universidad. ¿Qué es la lógica universitaria? Pensando en el ciclo de complementación, porque también acá hay mucho prejuicio, ¿no?, de lo que implica la universidad. La lógica universitaria, desde mi punto de vista, podemos discutirlo porque acá hay gente que también forma parte de este mundo, es una metodología de aprendizaje, en principio, que permite formar ingenieros, físicos, biólogos, sociólogos, antropólogos, abogados, arquitectos, enfermeros, médicos, contadores, periodistas, y también licenciados en seguridad pública u otros administradores gubernamentales. En fin, hay un montón de contenidos que se transmiten a través de esa lógica universitaria, con lo cual no está asociado a ningún contenido específico. ¿Sí? Es una forma particular de la transmisión de conocimiento, un poco yendo a estas suposiciones de Frederick Barr. Pero cabe la pregunta de qué es lo que tiene en común, ¿no? ¿Qué es lo que hace que todo sea universitario, más allá de que se desarrollen en una universidad? Y ahí hay, en principio, el valor que se le da a la capacidad de los profesores, por supuesto, para transmitir una forma particular de aprender que tiene que ver con la lectura, con la ejercitación, con consultar la biblioteca o hoy internet, con la experimentación, pero también con la vida universitaria, con la sociabilidad universitaria, que es caminar por los pasillos, compartir un café en el bar, estudiar en grupo, conversar con otros, polemizar también con otros, discutir ideas. Es decir, hay una sociabilidad universitaria que forma parte de esa metodología de aprendizaje, pero además las universidades nacionales en Argentina tienen otro condimento que es también muy importante, que contribuye al fortalecimiento de la educación de nivel universitario, que son universidades que tienen cogobierno. O sea, son universidades en donde sus autoridades se eligen a través de una asamblea, cada universidad tiene su estatuto, pero básicamente el formato tiene similitudes, en una asamblea que está representada por profesores, por alumnos, por graduados, por personal administrativo, también por la comunidad. Y eso también hace a esa lógica universitaria que constituye esta metodología de enseñanza. Magíster Mariano Hermida, director del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado, ICSE, de la UNTDF. Trajiste acá, ocurrió en el seno del instituto cuando Manuel y Mariano trajeron la primera propuesta, allá creo que por el 2018, 2019, yo era consejero de instituto, y debo decir que a mí todos los prejuicios me atacaron de entrada, es decir, todos estos prejuicios académicos y del mundo académico me atacaron de entrada, y lo primero fue si se quiere, una restricción personal a convivir, a transitar los mismos espacios. También debo decir que la misma militancia de Manuel, de Mariano, de distintos, bueno, también de parte del gobierno, fueron haciendo que entendiéramos que era necesario y que era un buen proyecto y un gran proyecto hacerlo. Con lo cual empecé a ver, como en términos personales, que la posibilidad era poder efectuarlo. El secretario académico, Carreón, se comprometió en lo mismo, es decir, le hicimos la misma militancia que me habían hecho a mí, como para que sí se pudiera empujar ese golpe final.
nos juntamos también con la ministra Chaperón y ahí empezamos a empujarlo de nuevo y ella nos decía, bueno, esto hay que empujarlo, sí, yo estoy convencido exactamente en el mismo sentido y creo que en parte que hayamos llegado a esta instancia tiene que ver con eso, tiene que ver con haber concebido que era un espacio necesario para romper barreras de los dos lados, es decir, romper las barreras de esos mundos del otros y nosotros, también utilizando a Barth, del otros y nosotros, en las que las barreras estaban escindidas, tanto los académicos que transitamos los mundos académicos, y eso lo voy a decir, queremos la policía lo más lejos de los pasillos académicos, y también desde las escenas y los espacios de gobierno que empezaron a abrir las puertas para querer hacerlo. Entonces, creo que es una oportunidad, es una voluntad en común. Sintetizaste un poco la trayectoria. Quería contar que soy parte de esos prejuicios y también de las rupturas de esos prejuicios. Así que bueno. Doctora Adriana Chaperón, ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de Tierra del Fuego. Gracias a la universidad por haber podido llevar adelante esto. Manuel, que lo viene militando desde hace años, nosotros ya lo encontramos casi hecho. Pero digo, cuando uno habla de la democratización de las fuerzas de seguridad, que es una palabra que suena tan linda, que parece tan progresista en este momento, digo, implican tantas cosas. Yo creo que cuando pensamos o cuando me contaron, yo cuando llegué, como digo, ellos ya venían trabajando en todo esto, cuando me cuentan a mí de qué se trataba y cómo, la primera situación que se da es decir, bueno, tener mejores penitenciarios, mejores policías tiene que ver con que estén más capacitados, y en eso no hay ninguna duda, pero también estaba esto, ¿no? Yo por mi condición, yo soy médico, no tengo absolutamente nada que ver con las fuerzas de seguridad, si se quiere, y la verdad es que me cuesta muchas veces, poder compatibilizar lo que uno vive o lo que uno ha vivido, que como vos bien decías y como comentabas del trabajo de la antropología, la verdad que uno en la vida junta sus saberes, digamos, ¿no? El saber académico. Yo lamentablemente cursé la gran mayoría de mi paso por la universidad en la época militar. Vi otra situación de la universidad que por suerte hoy no es la que tenemos, ¿no? Y creo que eso es tan importante. Poder entender que ellos de alguna manera no pierden su condición y su expertise en lo que han aprendido, porque compartan con otros y porque vean también que hay otra realidad, que es el mundo en el que ellos se manejan habitualmente, digo, tanto el servicio penitenciario como la policía, a veces cuesta mucho, ¿no? Digamos, lo único que hemos hecho del Ministerio, obviamente que no es en la democratización solamente que se perfeccionen y que puedan compartir estos lugares con el resto de la sociedad, sino también que ellos entre ellos puedan entender que cuando dejan su función, que a veces se confunde porque este estado policial, no sé si ustedes también lo llaman el estado penitenciario, digamos, esto que siempre pertenecer, parece que uno no tiene una vida fuera de esto, con otras situaciones, ¿no? Y cuando uno empieza a ver un poco qué les pasa con este estado policial o penitenciario, es que tiene una vida que está restringida a algo, que tiene una disciplina tan estricta que no me permite desarrollar el resto de mi vida. Poder compatibilizar esto, que creo que en la universidad se lo da por todo lo que sociabiliza la universidad, más allá del conocimiento, creo que es importantísimo. Pero digo, esto de poder compartir con los demás una mirada diferente de lo que es vivir sin la rigurosidad de esa disciplina, y que sin embargo esa rigurosidad, como decías, estos dos saberes que en algún punto uno piensa, bueno, ¿cómo no para no contraponerlos, pero para que puedan convivir, ¿no? Poder tener una visión diferente. Creo que hay muchas cosas obviamente para trabajar y para modificar dentro de la propia disciplina, y que esto es una tarea pendiente y que probablemente esta iniciación de contacto a través de las universidades nos ayude a entender que la disciplina debe ser, porque es, digamos, lo que fundamenta el trabajo de ellos, pero por otro lado pueda haber de alguna manera esta sensación de poder compartir con otro y estar de todas maneras cumpliendo ese estado policial o penitenciario, ¿no? Creo que es un gran desafío
nos cuesta mucho todos los días. Obviamente nosotros hablamos con los directores y con el jefe de policía permanentemente, y ellos tienen una visión que a veces nos cuesta mucho ponernos de acuerdo para no intervenir de alguna manera en cuestiones que tienen que ver con su disciplina y con su reglamento y que deben ser cumplidas, pero que también se pueda, no sé cómo expresarlo, y evidenciar que del otro lado hay un ser humano que tiene necesidades igual que cualquier otro ser humano que no tiene estado policial o penitenciario. Me parece que la universidad nos va a ayudar en esto. Seguramente esta no debe ser la única carrera que iniciemos, probablemente haya más, pero creo que tenemos mucho para trabajar en conjunto. Así que muchas gracias. Aula Radial. Aula Radial. Un encuentro con la ciencia y la educación. En el encuentro de hoy, hablamos de educación superior y seguridad pública. Seguridad ciudadana. Nuevos conceptos en contraposición al de seguridad en su clásica acepción. Doctora Sabina Frederick, antropóloga, exministra de Seguridad de la Nación. Desde mi punto de vista, el plan de estudio satisface ese requisito central de articular la formación universitaria o el conocimiento universitario con el conocimiento que proviene de las escuelas de formación básica y también de la experiencia, porque al llegar al ciclo de complementación ya el funcionario o la funcionaria ya tiene una experiencia laboral. Hay básicamente de los 4 objetivos de la carrera 2 que me parece que van en este sentido. Uno es formar profesionales capaces de articular los conocimientos teóricos en el campo de estudio de la seguridad pública y ciudadana con el abordaje y solución de los problemas de gestión de la seguridad, de modo que generen un impacto favorable en la calidad de las políticas territoriales. El otro es promover una actitud favorable a la investigación en materia de seguridad pública como forma de vinculación con la producción de conocimiento y la gestión de los conflictos interpersonales al interior de la comunidad, como así también en el abordaje de situaciones de conflicto y violencia en el ámbito carcelario. Es decir, los 4 objetivos tienen algo de esta relación, esta necesaria articulación. Estos 2 me parece que son centrales. En segundo lugar, creo que es fundamental el hecho de que el ciclo de complementación se haga en la universidad. Y se haga en la universidad también tomando otros interesados que vienen de otras trayectorias profesionales, no necesariamente de las fuerzas de seguridad, de la policía y del servicio penitenciario de la provincia, porque es fundamental esto que planteaba, ¿no? Lo que la universidad crea. Las escuelas de policía crean una sociabilidad, sí, pero la universidad también crea la suya, y esa sociabilidad es importante, no solo para la policía, también para la universidad, ¿no? Porque tenemos una historia de partición y divisiones y de temores y prejuicios entre la universidad y las policías, que yo creo que hay que terminarla, y me parece que en ese sentido es muy importante que puedan compartir. Es todo lo que nosotros no pudimos hacer. No lo pudimos hacer en las Fuerzas Armadas porque el calendario formativo de los oficiales de las fuerzas está hecho para que no pueda ningún milímetro, o sea, no haya ningún espacio para que el cadete pueda ir a compartir un aula en una universidad pública, y las universidades públicas en la Ciudad de Buenos Aires son bastante más complicadas. No lo pudimos hacer, dejamos todo planteado para que eso sea posible, y también nos fue muy difícil en el Ministerio de Seguridad de la Nación, porque habiendo estado creados esos institutos universitarios, pusimos autoridades civiles. Mariano Melotto, pusimos a Enrique Font en el Instituto de Seguridad Marítima, por suerte él sigue ahí, afortunadamente sigue, pero fue muy complicado que la institución, la Policía Federal es la única que, en el 2010 es la única que aceptó la importancia de incluir personas que vinieran del mundo académico, no solo para ser profesores, sino también para ayudarlos en la gestión del instituto. En la Gendarmería, si usted ve la página, es la que está más atrás de este proceso, y la prefectura está un poco más como a tono, pero realmente es muy difícil entrar en la lógica de la institución, que está, digamos, organizada con un fin operativo, con una modalidad de gestión vinculada con el mundo académico. Así que
Yo realmente celebro que esto sea posible acá en Tierra del Fuego. A veces cuanto más lejos de Buenos Aires es más fácil hacer las cosas. Fue el rector del IUMNA, del Instituto Universitario de la Gendarmería. ¿Qué pasa en dos ejemplos del mundo, ¿no? Que no sé por qué la Argentina no siguió, no pudo seguir, que es un poco este camino, ¿no? El elegido acá por Tierra del Fuego. La única policía europea que tiene un instituto de educación en seguridad pública que está asociado a una universidad es la Policía de Cataluña, que tiene su instituto de seguridad como una unidad académica de la Universidad de Barcelona, y si bien se dicta un curso de 12 meses para los guardianes de paz y luego otros 12 meses más que son de perfeccionamiento en destino, hay una licenciatura en seguridad que es para los oficiales para los guardianes de paz, ¿no? de la policía de Barcelona. También es abierto a otras disciplinas, y esa licenciatura de seguridad va en una dirección que tiene que ver con la realidad europea, no con nuestra realidad, y que se concentra en la diversidad de riesgos que hay en la sociedad contemporánea, desde los que tienen que ver con el delito, el crimen, el terrorismo, a los que tienen que ver con el ambiente, con los desastres naturales, etc. Francia siguió con el modelo anterior al siglo XXI para la Argentina, que es conserva las escuelas de policía, no tienen ninguna vinculación con el sistema de educación nacional, ni siquiera con las universidades. Y es muy interesante porque como el año pasado se produjeron un montón de hechos de violencia en Francia, el año pasado no, el anterior, producto de las restricciones a la circulación por la pandemia, lo mismo que pasó en algo parecido a lo que pasó en Estados Unidos, empezó a haber un debate muy fuerte en Francia para modificar el sistema educativo, que terminó en una serie producida por la policía francesa, donde cuentan las bondades de la formación policial sin cambiar absolutamente nada. Cómo trabaja la policía, y si uno ve el tráiler de esa serie, la policía aparece tirando, subiendo una montaña, en fin, aparece haciendo cosas que no tienen mucho que ver con lo que todos sabemos que son los saberes necesarios en la época que vivimos, ¿no? Con lo cual, la Argentina tiene modelos diferentes, producto de sus autonomías, y este contraste entre lo que pueden hacer algunas provincias, como Tierra del Fuego, también Mendoza tiene un esquema parecido, Córdoba, con la Universidad de Villa María, que tiene una licenciatura en seguridad, parecido pero no igual, son alternativas que me parece, en algún sentido, son superadoras, ¿no? de caminos que tienen sus dificultades. Hay algo sobre lo cual quiero introducirme, que es un poco más abstracto, pero me parece importante para lo que refiere al ámbito de la seguridad. Yo entiendo que en el campo de seguridad hay una puja tácita por definir la jerarquía de saberes, ¿sí? ¿Cuáles son los saberes que están por arriba de los otros? Y en parte eso ocurre porque ha habido un estallido, ¿no? Un estallido en el sentido de que los saberes consagrados, que han sido los saberes jurídicos del derecho, hoy ya no son los únicos saberes que sabemos que pueden colaborar o contribuir con la seguridad. Son importantes, por supuesto, son necesarios, pero es mucho más multifacético el abordaje, multiagencial, y por lo tanto hay una tensión entre saberes que están como disputándose cuál está por arriba del otro, ¿no? Con lo cual la idea de una licenciatura en seguridad es interesante porque introduce adentro del campo de la seguridad varios saberes, ¿no? Que no uno, no es solo ciencias penales, ¿no? El proceso de derecho procesal penal, ¿no? O derecho constitucional. Es mucho más, ¿sí? Que eso. Pero es importante, desde mi punto de vista, tener en cuenta que existe esa tensión entre saberes en pugna. Y que hay, además, una tensión que trasciende el mundo de la seguridad, pero el mundo de la seguridad lo padece, creo yo, tal vez como otros ámbitos, que es entre el saber académico y no académico, ¿sí? Hay en el mundo de la seguridad, pero también en el mundo de la política, esto lo digo por experiencia, hay una tendencia a pensar que son saberes opuestos, ¿no? Incontrastables, y a jerarquizar uno sobre el otro. De un lado, del lado del saber académico, el no académico es despreciado, y del lado del no académico es despreciado el saber académico. Yo preferiría no hablar de saber académico y más de saber universitario,
que tal vez es más claro respecto de qué hablamos cuando hablamos de saber académico. Son saberes que se transmiten y se adquieren en un ámbito como este, y hay otros saberes que se aprenden en otros ámbitos, el escolar, el de la experiencia de vida o el de la experiencia profesional también, ¿sí? Son distintos tipos de saberes, pero esa polarización es una polarización que en el mundo de la seguridad está asociada a otra, que es parte de la tradición en la formación de las fuerzas de seguridad policiales, que es la que existe entre el aula y el campo. Es propia de la formación básica de las escuelas de policía y de las Fuerzas Armadas también, y creo que del servicio penitenciario también, en donde tiende a oponerse lo que ocurre en el aula de lo que ocurre en el campo. Y esa diferenciación, a su vez, y eso es algo que nosotros encontramos en la Policía Federal Argentina en el 2011, la Policía Federal Argentina había hecho un gran esfuerzo por desmilitarizar su formación, lo hizo sin la conducción política, les aviso. Cuando llegó Garré creía que había que desmilitarizarlo, pero ya eso se habían desmilitarizado muchísimo por propia decisión, aunque por supuesto conservaban los desfiles y toda una serie de cosas. Había mucho dentro de la escuela que tenía que ver con las áreas de intervención. Ahora, mantenían una disyuntiva enorme entre lo que ocurría en el aula y lo que ocurría en el campo, ¿no? Y como dos formas distintas de enseñar, dos formas distintas de transmitir conocimiento, las responsabilidades eran por supuesto de distintas personas, el instructor era el que se ocupaba del campo y los profesores o los docentes se ocupaban de las aulas. Esos dos modelos de transmisión de conocimiento opuestos y pensados como contrastantes se reproducían en la Policía Federal Argentina, se reprodujeron por mucho tiempo, con conciencia de las autoridades, dentro de la institución. Entonces, todo lo que se enseñaba en la escuela de policía era visto como aquello que ocurría en el mundo teórico, no en el mundo real. Y después la policía iba a la comisaría, a la trinchera, el verdadero lugar donde las cosas ocurren, y ahí todo lo que se aprendía en la escuela ya no servía, ¿sí? Entonces, la policía había generado como una especie de institución bifronte, ¿no? Por un lado lo que la escuela enseñaba y por otro lado lo que la policía aprendía en el terreno. Y había un cierto desprecio mutuo entre lo que ocurría en la comisaría y lo que ocurría en la escuela. Nosotros hicimos un trabajo bastante largo, yo ahí lo conocía a Mariano Melotto, sobre la formación en la Policía Federal. Planteamos esto a las autoridades del Ministerio de Seguridad y también las autoridades de la policía, que eran absolutamente conscientes de este problema. Con lo cual, lo que quiero tratar de transmitir es cómo estas oposiciones, ¿no?, de los saberes son parte del problema de cómo hacer para cambiar la formación en estas instituciones. Que las instituciones universitarias no tienen otros problemas. Yo como parte de ese mundo tenemos otros problemas, pero no tienen esa tensión. En todo caso hay laboratorios, hay talleres, seminarios, hay prácticas, hay pasantías que van de alguna manera saldando esa disparidad. Lo que yo creo es que es imprescindible encontrar las formas de articulación entre esos dos grandes paradigmas de transmisión de conocimiento. Hay un antropólogo, que voy a hacer honor a mi disciplina, noruego, que se llama Fredrik Barth, que escribió un trabajo donde muestra la diferencia entre el gurú y el iniciador, ¿no? Como dos formas de intercambio de conocimiento o de transacciones de conocimiento, de transmisión de conocimiento. Son dos formas, digamos, paradigmáticas, que nunca existen en realidad en el estado puro, ¿sí? El gurú es aquel que trata de hacer lo más explícito posible aquello que sabe. Tiene que tener capacidad de ejemplificar, capacidad para transmitir ideas, capacidad para argumentar y sobre todo capacidad para transmitir a los otros, en un espacio parecido a este, un saber que no es oculto, un saber que es abierto y debe ser transparente. El iniciador, que es el otro polo, digamos, de estas formas de transmisión de conocimiento, es aquel que oculta su saber y lo hace transmisible a través de un rito. Hay muchos autores que han además comparado la formación de las fuerzas de seguridad y armadas como rituales de pasaje, ¿no? El iniciador enseña más por imitación que por su capacidad de verbalizar, porque tiene que ocultar ese conocimiento que se expresa en rituales.
Y la transformación del otro ocurre en el rito, no por el conocimiento que recibe el iniciado o el novicio en ese ritual. Esta oposición de la que yo les hablo, gurú e iniciador, se parece mucho a la oposición aula y campo, a la idea a la distinción que hay entre ese saber producto de las aulas y de una lógica universitaria o una lógica más escolar, de aquel que tiene más que ver con la imitación, la experiencia, esas experiencias que marcan, ¿no?, en la vida, que hacen que uno aprenda cosas y le caiga en la ficha, ¿sí? Que en nuestra sociedad no están tan ritualizadas como en estas de las que habla Frederick Barr. Pero lo que dice este autor es que en realidad esas formas nunca existen en estado puro, que están vinculadas entre sí, ¿no?, que solo son paradigmas, digamos, que están presentes en todas las sociedades y se combinan. Y creo yo que una de las razones por las cuales se hace difícil esa articulación muchas veces es porque se desprecia la agencia de las personas que aprenden. Se minimiza el rol activo que tiene quien aprende o que está tratando de aprender, porque hay gente que no quiere aprender, pero quieren aprender y hacen esfuerzos de todo tipo para aprender. Articulan lo que aprenden de la experiencia de lo que aprenden en el aula. No son seres pasivos que reciben una y otra información como si eso se mantuviera separado, ¿no?, en su persona. Entonces, creo que hay en esta historia, ¿no?, y genealogía de las oposiciones entre el saber universitario y el saber de la experiencia, hay una negación muy fuerte de la agencia, y esto habla por el mundo progresista al cual pertenezco. Cuando se trata de hablar de las fuerzas de seguridad, es como que las fuerzas de seguridad, las personas que son policías, las y los integrantes de la fuerza, carecieran de esa capacidad, ¿no? No existe el lavado de cerebros. Yo creo que no existe el lavado de cerebros. Creo que la gente toma la información también de alguna manera y hace algo con eso. Por eso es muy importante que las instituciones policiales y de seguridad expulsen gente que no está en condiciones de ser parte de la institución, por diferentes motivos, problemas psiquiátricos, ideologías que van en contra del Estado de Derecho o lo que fuera, ¿no? Porque, bueno, son peligrosos. Doctor Daniel Fernández, rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, un TDF. El tema de los saberes y de la contraposición de saberes práctico y de los que se enseñan en la universidad con una cierta metodología se da quizá más claramente o más profundamente en esta situación, en esta temática, pero se da en todas. De hecho, es una de esas discusiones y de esas problemáticas que tenemos que sobrellevar en todas las carreras. Porque siempre hay saberes más académicos y otros saberes que se construyen de otra manera en la sociedad, y es todo un tema internamente en la universidad lograr, no digo convencer, pero discutir internamente y tomar esos saberes de afuera para incorporarlos, más allá que nosotros enseñemos en la universidad con una metodología, la metodología más científica, más quizá, no sé, soportada por todo el sistema científico y educativo argentino, pero no desconociendo esos otros saberes y la necesidad de incorporar esos otros saberes. En ese sentido, la universidad tiene distintas funciones, y por ejemplo, la función que tiene que ver con la extensión universitaria pone en juego esas tensiones siempre, porque se habla hoy en día se llama extensión universitaria. Los nombres que usamos en educación a veces hablan un poco de la historia de los temas y también de lo que tenemos que cambiar, ¿no? No es que la universidad extiende sus saberes hacia la sociedad, o hoy en día no ese es el paradigma que tenemos. Es un intercambio de saberes. Es una universidad más porosa que de alguna manera sí saca hacia afuera sus saberes, pero está receptiva a los saberes que se generan de otra manera, está esperando que esos actores y actrices que generan esos saberes se acerquen a la universidad, que crea ámbitos en que esa interacción se tiene que dar y se puede dar, que puede ser en un barrio o puede ser adentro de la universidad. Todo eso está, y evidentemente en este ciclo complementario se va a poner en juego, porque es claramente una de las cuestiones que son más difíciles, pero yo creo que trabajando juntos vamos a lograr esa interacción. Por otro lado, el tema del clima universitario y esa sociabilización que se da en la universidad es una de las grandes cosas de la universidad, sin lugar a dudas. Incluso cuando las universidades comienzan, hay una dificultad muchas veces en generar eso. Y se ve, muchas veces pasa incluso por la infraestructura, por tener esos espacios, esos lugares, que no sean solo aulas, que tengamos espacio de encuentro, espacio de discusión, el café para sentarnos a charlar, que se encuentren los estudiantes incluso de las distintas carreras, porque ahí se ponen en juego las distintas disciplinas,
que el no docente, que el docente se cruce con los estudiantes y las estudiantes. Eso es algo que incluso a esta universidad en particular le ha costado un poco por la infraestructura. En Río Grande estamos un poquito mejor, en Ushuaia tenemos algunas dificultades, pero vamos a mejorarlo rápidamente. Y apostamos mucho a generar esos espacios de encuentro. Los bares, los cafés, las bibliotecas donde uno puede hablar, son los lugares donde ese intercambio se da. Que todas ustedes y todos ustedes puedan participar de esos intercambios creo que va a ser muy importante para las fuerzas y también para la universidad, en donde existen estos prejuicios que Mariano menciona, por algunas cuestiones históricas, digamos, hay cuestiones objetivas que han sucedido en la historia argentina y en la historia de las universidades en particular, y bueno, eso está ahí. Tenemos que ver cómo lo modificamos, cómo lo trabajamos para encontrar esas sinergias positivas, ¿no? Que yo creo que van a estar, que van a aparecer sin lugar a dudas. Creo que vamos a aprender mucho con este ciclo complementario. Tenemos que ir trabajando sobre el desarrollo y sobre el momento y con las cosas que vayan ocurriendo, pero no tengo duda que tenemos capacidad para que esto funcione y va a ser, de acuerdo a lo que vos comentás, Sabina, además muy positiva para Argentina porque no hay tantos ejemplos, incluso para comparar con otros lugares del mundo y ver realmente por dónde tenemos que ir para tener mejores fuerzas de seguridad más relacionadas y mejor con la sociedad. Y bueno, es un gran desafío. No, yo solo reforzar esto que ningún saber va en desmedro del otro, ¿no? Eso me parece que es clave. Que hay un plafón reconocido, que es el que se enseña en las escuelas de policía, en las escuelas penitenciarias, en las escuelas de las Fuerzas Armadas también. Hay un plafón necesario, que es una formación que la universidad no la enseña. Se enseña en esos espacios, que tienen mucho más del iniciador que del gurú, pero también comparte, ¿no?, el peso de las aulas. Eso no se cambió, la democratización no cambió eso finalmente, porque entendió que no hay forma de sustituirlo, que ese tiempo es clave, y esa forma es clave, pero hay un límite, que es la integridad de las personas, psíquica y física. Ahí sí se puso un límite claro, ¿no? No se puede romper a la gente, a los jóvenes o las jóvenes en la formación. Eso es como el límite, que sí quedó establecido, ni en la formación ni por supuesto tampoco a lo largo de la carrera. Y lo que sí quería agregar, que me parece también muy importante, es la gestión también de lo que se hace luego, ¿no? La que le corresponde a Adriana, pero también a los que están a cargo de la fuerza de policía de la provincia y del servicio penitenciario, que es ¿qué se hace después con la formación universitaria de esos funcionarios y funcionarias, ¿no? Y ahí hay que tener muy en cuenta esas trayectorias y esa avidez de conocimiento y ese desempeño también a la hora de los ascensos, a la hora de los destinos, para valorar también la formación y el esfuerzo que significa trabajar y a la vez atravesar un ciclo de complementación. Así que también eso es un desafío, ¿no? Que ese ciclo de complementación también va a ser exitoso en la medida que después la gestión del personal considera a esa gente en los ascensos, lo considere en los destinos, lo considere en el tipo de acción operativa a la cual está destinada, y que no sea siempre el argumento de la necesidad del servicio, al final termina siendo visto muchas veces como un castigo para el personal, porque no termina reconociéndose ese esfuerzo o ese conocimiento adquirido. Entonces ahí hay una parte también importante, es un desafío para la gestión institucional de las fuerzas. Jumping and the drum began to swing. You should have heard the locked out jailbird sing. Let it rock, everybody let it rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played the tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock. Everybody, let's rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Number 47 said to number 3, "You're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock, 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 rock.
Aula Radial. Aula Radial. Locución: Elizabeth Furlano. En el encuentro de hoy hablamos de educación superior y seguridad pública. Doctor Manuel López, juez de ejecución de Ushuaia, docente investigador de la UNTDF. De opinión de, entre comillas, democratizar el funcionamiento de la fuerza policial. Me gustaría, más allá de que está por fuera de esta temática, en función de su experiencia, si puede dar una opinión al respecto, ¿no? Las fuerzas de seguridad están sindicalizadas en todo el mundo occidental, menos en América Latina, con excepción de Uruguay, y la Policía Federal, que es una policía civil brasilera. Pocos integrantes, son 6.000 aproximadamente, una especie de policía judicial. El resto de los países de América Latina no la tienen sindicalizada, con lo cual en algún momento eso va a ocurrir, no sabemos cuándo, pero va a ocurrir en algún momento. Todas estas instancias alternativas ante la ausencia de la sindicalización, que por supuesto la sindicalización en todos esos casos es sin derecho a huelga, y en muchos casos con la prohibición de asociarse a las centrales sindicales obreras. Sí, no se pueden vincular, no se podrían vincular ni con la CTA, ni con la CGT, ni con ninguna de esas en Argentina. Al ser un servicio básico no tienen el derecho a huelga. En todos los casos es igual. En Argentina, en la medida en que no haya esas instancias, pero a su vez es un país que tiene una alta tasa de sindicalización, un país donde los sindicatos son muy fuertes, que es un fenómeno que no encontramos en otros países de América Latina, no lo encontramos en Chile, en Perú, en Brasil, en fin. Muy deteriorado eso por el incremento del empleo informal, ¿no? Yo creo que esos mecanismos alternativos son necesarios, son, diría, imprescindibles. Primero porque las protestas policiales se han producido igual, sin ese derecho. Han desbordado la ley. Y lo han desbordado en Argentina, con excepción de la del 2013, que fue, la verdad, que muy violenta y dejó muertos, y en Córdoba fue un hecho traumático. Con excepción de esa, la mayor parte han sido bastante pacíficas, ¿no? Yo he visto protestas policiales en Brasil y la policía sale a tirar tiros al aire, o sea, no es la policía, no son las policías argentinas, que además están integradas por generaciones que se formaron en los últimos 30 años, 40 años, en un Estado de Derecho. Gente joven que ve al resto de la ciudadanía con el derecho al reclamo, con un Estado que reconoce derechos, entonces es casi como obvio que va a pasar, ¿no? Algo así. Eso no justifica las medidas, pero son muy comprensibles. Yo en el último libro que escribí sobre la gendarmería, gran parte del libro está un poco dedicado a entender por qué la gendarmería hizo la protesta en octubre del 2012, ¿no? Junto con la prefectura, que fue entendida como un golpe de Estado y la verdad que no tenía absolutamente nada que ver con un golpe de Estado. Esos consejos para mí son una variable interesante. Nosotros en el Ministerio de Seguridad creamos un consejo de bienestar, pero era un consejo asesor, no vinculante. Pudimos reunirnos 3 veces y fue realmente muy impresionante escuchar. Tenía una representación elegida por las autoridades, no había una representación democrática interna, tanto de mujeres como de varones, eran 4 por cada fuerza, de diferentes especialidades y de diferentes jerarquías. Y nosotros que teníamos una subsecretaría de Derecho, Bienestar y Género, o sea, para nosotros el bienestar era clave para todo lo que sea contención del uso de la fuerza, profesionalización. Sin una dosis fuerte de bienestar no hay forma de que la cosa funcione, por lo menos en las fuerzas federales. Aún con esa subsecretaría y con un montón de gente que venía de conocer, que sabía, ¿no?, en qué consistían las fuerzas y demás, la cantidad de demandas y reclamos que aparecieron en el Consejo de Bienestar a mí me asombró. Bien, ¿no? Muchas de ellas tenían que ver con los regímenes de licencias, porque había una gran disparidad entre los derechos que tenían alguna fuerza respecto de los otros. Regímenes de licencias vinculados con la enfermedad, con la maternidad, con la adopción, con el matrimonio, con los destinos, en fin. Bueno, reclamos sobre viviendas, no sobre salarios. Para mí son importantes siempre que quede claro que no tienen ningún tipo de injerencia con la cuestión operativa. Es clarísimo, eso es fundamental. Francia, en sus Fuerzas Armadas, incluyendo la Gendarmería, tiene también un consejo, creo que no tiene más, un consejo de bienestar que funcionaba así, con independencia de la fase operativa, reunía regionalmente, más Francia es un país unitario, reunía todas las fuerzas en forma regional y
tramitaba las demandas. Yo les digo, la protesta de Gendarmería del 2012, si hubiera tenido un espacio como ese, no hubiera existido esa protesta y la escucha de la conducción, ¿no? Porque, digamos, el estallido de descontento se produjo entre los gendarmes que habían estado en Cinturón Sur, o sea, que habían sido desplazados de los puestos tradicionales de la Gendarmería hacia Buenos Aires, hacia un lugar difícil de Buenos Aires, que eran las villas, y esa cohorte que fue en el 2011-2012, que fue retirada de su formación, o sea, eran gente que estaba haciendo el curso de cabo, sacaron de la escuela de Jesús María, los mandaron a la villa, después cuando los volvieron a Jesús María y llevaron a Nueva Corte, entre todos estaban comunicados, los que estaban en Jesús María, los que estaban... Bueno, y ahí estalló porque las condiciones de trabajo eran para la Gendarmería. Si hubiera sido la policía, no sé si hubiera habido protesta, pero la Gendarmería no las toleraba. Lo cual también muestra las diferencias en la calidad de la protección que tiene cada institución. Así que yo creo que es una buena alternativa. Habría que ver cómo funciona en Chubut. Creo que en Santa Cruz hubo un consejo de salario también que funcionó por un tiempo, no sé si sigue funcionando. Yo creo que son instancias muy importantes para tramitar temas que no puede tramitar la parte operativa porque hay un exceso de trabajo que ha crecido en estos años, ¿no? Porque el delito crece, porque la desigualdad crece, porque la adicción crece, porque el narcotráfico es difícil bueno, con las herramientas que tenemos, bastante difícil de conjurar, entonces está muy desbordada la línea de mando operativa. Entonces me parece que siempre es importante darle un oxígeno para que otras cosas puedan resolverse de otra manera, aliviando la cadena de mando, ¿no? Operativa. Voces en torno a la seguridad ciudadana en Tierra del Fuego. Yo, bueno, en particular entré en el 2006, así que estuve en toda esa transcursión que usted dijo y me rememoró esa época. Y hoy en día se ve esas cuestiones dentro de lo que son en nuestro caso en la agrupación y en los diferentes escuadrones, esos cambios que hubo, así que muchísimas gracias. En segundo lugar, quería preguntar si tenemos la posibilidad de las diferentes fuerzas poder participar, ya que sería un honor, en nuestro caso, como Gendarmería somos una fuerza nacional, poder llevarnos de este destino al resto del país la posibilidad y los conocimientos que podemos llegar a adquirir aquí. De la Policía de la provincia. Sin duda alguna, yo creo que de la institución policial celebra el hecho de que la policía se integra a la parte académica. Dentro de la formación nuestra tenemos una estructura, no digo muy cerrada, pero sí somos abiertos ante la sociedad, porque intermitentemente intervenimos con la sociedad ante situaciones adversas, buenas, y a veces la misma sociedad tenemos un cierto rechazo hacia nosotros, pero es por la misma función que tenemos, ¿no? Yo creo que el policía en sí quiere integrarse a la sociedad, quiere integrarse a la parte académica, tanto así que la misma fuerza, a medida que va pasando los años, se va integrando a la parte académica. Tenemos funcionarios que están estudiando, cadetes que también están dentro de un instituto de formación, donde el gobierno, a medida que va pasando, va abriendo una rama de academias, y eso es bueno para nosotros. Yo generalmente celebro, como digo, que estemos en esta conexión, digamos, de la parte académica, y bueno, y ojalá que siga adelante para todos y que llegue hasta el último eslabón también, porque también hay oficiales, ayudantes, y uno que en esta altura de la carrera, uno quizás participa de estas charlas, estos congresos, pero también los de abajo también tienen que asumir esas cuestiones, ver que la realidad propia, que también está para ellos también. Así que de parte mía y de la institución, celebramos permanentemente esta incorporación, y ojalá que sean para siempre. Consultar qué consejo nos puede dar a la universidad para articular los conocimientos de aula a campo, que bueno, acá la mayoría de los oficiales que vamos a cursar, ¿sí? La licenciatura, somos técnicos de seguridad pública de la Policía de la Provincia y también tenemos mucho conocimiento en lo que es el campo. Entonces queríamos también ver qué consejo usted nos puede dar, ya con la experiencia que tiene en las otras facultades para la universidad. Doctora Sabina Frederick, antropóloga, ex ministra de Seguridad de la Nación. Yo ahí lo que recuerdo que fue una excelente experiencia fue la que hizo la Escuela de Aspirantes a Suboficiales de la Policía Federal Argentina. Cuando nosotros llegamos a hacer el estudio que nos pidió el Ministerio de Seguridad de la Nación, ellos estaban en el primer año de implementación de ese nuevo sistema y se parecía bastante a lo que nosotros habíamos hecho
estar a cargo de la formación de las Fuerzas Armadas entre el 2009 y el 2011, y bueno, ahí digamos, las Fuerzas Armadas en la formación oficial tenían un problema que titulaban con título universitario y lo que se hacía adentro tenía poco que ver con la formación universitaria. Pero bueno, había mucha disposición a transformarlo, entonces trabajamos sobre competencias, que imagino que ustedes también hacen lo mismo. Eso hizo la Escuela de Suboficiales de la Policía Federal. Lo que hicieron fue, para integrar la docencia frente al aula y la instrucción, creo que capacitación policial le llaman. Lo que hicieron fue definir las competencias, es decir, qué es lo que tenía que saber en los 9 meses de formación de un aspirante a suboficial, qué es lo que tenía que salir sabiendo hacer. Definieron esas competencias, que creo que eran 8 o 9 competencias, y a la mañana era aula y a la tarde campo, y al revés. Lo que hicieron fue trabajar a lo largo de determinada cantidad de días en esa competencia. Entonces, la parte de aula y la parte del entrenamiento, la simulación, la instrucción, se dedicaban a esa competencia. No es que el aula iba por un lado y el campo iba por el otro, con su propia coordinación académica, sino que había una sola coordinación académica de todas las competencias, y se definía, no sé, por ejemplo, la competencia, una me acuerdo que era atención policial, que tenía que ver con comunicación, ¿no? Manejo de comunicaciones. Bueno, eso duraba 5 días de una semana, y tanto en el aula como en el entrenamiento se hablaba de eso. Y eso implicaba que contenidos vinculados con el derecho, vinculados con el reglamento policial, vinculado con el funcionamiento de las comisarías, todo eso se integraba durante esa semana para trabajar en las comunicaciones. Y al final del periodo que duraba el entrenamiento en determinada competencia, se tomaba una evaluación que era teórico-práctica. Y yo creo que eso se hizo en la escuela de aspirantes. Fue más fácil hacerlo en la escuela de aspirantes que en la escuela de oficiales, porque las escuelas oficiales, ustedes saben, son el lugar además donde se forja la identidad, no solo del oficial, también institucional. Entonces está más restringida en su variabilidad. Pero lo que hicieron fue tratar de trasladar a la escuela de oficiales esa experiencia, formación por competencias. Y la verdad que yo creo que es como el camino a seguir ese. Eso hay que hacer un trabajo importante, porque hay que pensar, hay que romper también el programa del docente, ¿no? Hay que luchar con el docente ahí, que está acostumbrado a dar una cosa y entonces le cuesta también su flexibilidad. No es un problema solo de la policía, también es del docente y su librito. Pero me parece que esa es la fórmula, es tratar de subordinar a todos, instructores y docentes, a la lógica policial, que es que las cortes salgan sabiendo hacer 8 o 9 funciones, que son centrales, ¿no?, para la policía. Ese es el camino que yo creo más conveniente. Doctor Manuel López, juez de ejecución de Ushuaia, docente investigador de la UNTDF. Bueno, acá yo voy a apuntar algo. Claro. 300 personas presentan el certificado médico, también es una forma de hacer una protesta, ¿no? Es decir, exacto. En la policía de la provincia de Buenos Aires, las licencias psiquiátricas, creo que debe estar el 20% de la policía de la provincia con licencias psiquiátricas, y eso es una forma de resistencia, ¿no? Está tal cual, ¿no? Es una forma de protesta. A ver, yo estoy a favor de la jerarquía y la disciplina, no estoy en contra, estoy a favor. Creo que esa es la mejor parte de lo militar, en el sentido que haya que trasladar la jerarquía y la disciplina a todos los órdenes. Me parece que en las instituciones como la policía, el servicio penitenciario, la Fuerzas Armadas, la jerarquía y la disciplina es un componente central del funcionamiento institucional y de la necesidad que tiene la sociedad y el Estado de esos funcionarios. Entonces, para mí eso está bien. Entiendo que la pregunta va a en qué medida el sindicato conspira contra esa jerarquía y disciplina. Yo creo que no conspira. Yo creo que no, pero lo planteo en términos abstractos, y acá creo que hacer una distinción importante. Una cosa es lo que yo pienso en abstracto, y otra cosa es el modo en que las personas asimilen eso y lo entiendan como algo que no conspira. Eso es lo que digo que hoy en la Argentina no existe. Es algo que hay que dar, es un debate que se va a venir, porque, insisto, toda la policía occidental, Estados Unidos, Canadá, toda la Unión Europea
tiene su policía sindicalizada y no podemos decir que es mala la policía de esos países, ¿no? Y tampoco podemos pensar que nuestro país es un país que no tiene la capacidad para lograrlo. Hay que conseguir que quienes vayan a ser parte de esa etapa, que no sé cuándo llegará, sepan cómo hacer para que eso sea compatible. Lo que veo, no puedo hablar por la Policía de Tierra del Fuego, lo que sí veo en Argentina, en las fuerzas federales, en el caso de la gendarmería, sobre todo de la gendarmería, que es una cosa hiper demandada, es que a la cadena de mando le cuesta mucho atender eso. Por eso hay demandas que llegan, un montón de notas, expedientes que al final la institución no resuelve. Bueno, y suicidios. La gendarmería es la fuerza que tiene más suicidios. Las policías son las instituciones que tienen más suicidios. Entonces, no quiero decir que eso sea porque no hay sindicato. Lo que quiero decir es que hay procesos que atraviesan las personas que son parte de esas instituciones que hay que atender. Y en el mundo en el que vivimos, que es un mundo de Estado de Derecho, ¿no? De derechos, de reclamos por derechos individuales y colectivos, las generaciones jóvenes citan de eso, ¿no? Hoy los jóvenes que se incorporan a la fuerza no son los jóvenes que eran ustedes hace 30, 40 años, ni lo que era yo, ¿no? Y eso también hay que considerarlo y adaptar, ahí es un doble juego, adaptar a la institución a esas generaciones. Entonces, resumiendo, creo que lo militar es un componente, en el sentido de jerarquía y disciplina, es un componente importante, que eso no es contradictorio necesariamente con la sindicalización, que no es contradictorio necesariamente en abstracto, que hay que atravesar un proceso histórico para que deje de ser contradictorio en la cabeza, en el pensamiento de ustedes, de muchos de ustedes, y ni les quiero contar del mundo progresista, ¿no? Porque también de nuestro lado hay muchísimos que están en contra. Pero creo que hay que pensar en esa compatibilidad. Yo creo que eso va a mejorar la calidad del servicio, no lo va a empeorar, va a mejorarlo, va a mejorar las condiciones de trabajo, va a mejorar la respuesta, va a mejorar el servicio policial, que además va a estar cada vez más demandado porque no se visora un mejoramiento de la situación, ¿no? Eso es mi posición. Es así como los estados son interpelados con el gran desafío de responder desde políticas que promuevan el desafío de acciones formativas que sean contempladas como parte de la formación específica de estas fuerzas. El ciclo complementario de la licenciatura en Seguridad Pública de la UNTDF plantea un modelo dominado por la lógica de la resolución de conflictos entre ciudadanos. Responde a un posicionamiento desde una concepción holística y no solamente policial de la seguridad, el delito y su pena, y destaca la importancia de la necesidad de la participación comunitaria en materia de seguridad. Comparto también que hay que desmilitarizar la fuerza, dejar un poquito de ser tan rudo en algunas cuestiones. Habría que para eso también trabajar un poco la reglamentación, ¿no es cierto? Y ajustarla a estas cuestiones. Pero me gustaría que usted me diga, cuando hablamos de militarizar, ¿qué significa? Primero creo que lo que decía, ¿no? Que las fuerzas de seguridad, al menos las federales, atravesaron un proceso de desmilitarización, especialmente a partir de fines de la década del 90, ¿no? Lo asumieron como un desafío y eso significó darle más espacio en los ámbitos educativos al tipo de intervenciones, operaciones estrictamente policiales, ¿no? Usando mucho la simulación también, que es un recurso muy interesante para aprender, sobre todo la fase operativa del saber hacer de las fuerzas de seguridad y penitenciaria. Yo creo que hay una parte de lo que uno llama militarización que está asociada a la disciplina y a la jerarquía. Eso es lo que es un trabajo artesanal, es cómo hacer para preservar eso y no tirar el niño con el agua de la bañera, ¿no? Que es un poco lo que me parece pasaba en las primeras décadas de este proceso de reformas. El sector, digamos, el mundo civil, por efecto también traumático, ¿no? De lo que fue la dictadura, realmente no entendía mucho lo que se hacía ahí, todo lo que se hacía ahí parecía malo. De hecho, nuestro trabajo para el Ministerio de Defensa, en primer lugar, en el 2007, 2006, 2008, y después para el Ministerio de Seguridad, de la mano de la misma ministra, era un poco entender en qué consistía esa formación efectivamente, y ponerle límites también a la embestida política, ¿no? Desde hasta dónde ir. Con lo cual yo creo que hay mucho de eso que uno tiende a pensar como militar que hay que conservarlo, ¿sí? Por ahí no hay que llamarlo militar, o es la preservación de la jerarquía, de las relaciones de autoridad, de una disciplina necesaria. Hay cosas que
creo que sí son perjudiciales en el funcionamiento institucional. Algunas tienen que ver con la degradación del propio personal, que un cierto sentido de la militarización genera, ¿sí? El ejemplo de Chirino, claro, eso es el extremo, pero también sabemos que muchas veces, por efecto de que no hay un sentido, o que hay un sentido medio tergiversado del bienestar, donde el sacrificio termina siendo un valor prioritario en lugar del sostenimiento de la función. Bueno, yo creo que esa dimensión de lo militar, que yo creo que es la negativa, es la que hay que tratar de sacar. Y acá hay un tema de debate que yo creo que la Argentina no está en momento para darlo, pero que es importante un poco lo que planteaban cuando dicen, bueno, qué bueno que piensen en nosotros, ¿no? Es la cuestión de la sindicalización. Cuando nosotros tenemos instituciones que no están sindicalizadas, es decir, que no tienen un mecanismo interno para tramitar sus problemas en el servicio, sus condiciones de trabajo, la conducción de la fuerza y la conducción política tienen más responsabilidad en velar por ese bienestar. La formación, por supuesto, es un componente central del bienestar, pero también esta otra, y yo creo que hay que despejar del sentido de lo militar aquello que tiene que ver con el sacrificio físico de la persona. Yo creo que esa es la parte que daña a las personas, daña a la institución, genera mucho resentimiento, muchísimo malestar. Se introducen mecanismos extorsivos en las relaciones personales que van en desmedro de la tarea y complica mucho el funcionamiento institucional. Entonces yo creo que lo militar, para sintetizar, no es malo en sí mismo. Lo que hay que tratar es de preservar aquello que mantiene el funcionamiento, convertirlo en un medio, no en un fin en sí mismo, y preservar la integridad física y psíquica de quienes son parte, ¿no? Me parece que eso es clave. Y la formación o la educación universitaria no tiene que ser vista como algo que va en contra de la jerarquía y la disciplina, ¿no? Pero yo creo que eso es algo que hay que tramitar internamente, porque como hay muchos oficiales de alta jerarquía que por ahí no tienen formación universitaria y viene alguien más moderno, ¿no? Con una formación universitaria, empiezan a haber disputas. Bueno, eso hay algo que gestionar ahí, porque, bueno, conflictos hay en todas las instituciones, y me parece que hay que tratar de diferenciar, ¿no? Porque, bueno, la institución tiene la antigüedad como principio básico de jerarquía, y el saber, por supuesto, se acumula en ese trayecto. Y entonces es importante que las autoridades no se sientan desafiadas, ¿no? En ese proceso. Eso creo que es una clave interna de la institución que hay que tramitar y que hay que superar. Nos pasó en las universidades también, cuando en los años 90 ningún profesor que yo he tenido era doctor. No había ninguno que era doctor. Y empezamos, nuestra generación empezó a doctorarse, y bueno, convivíamos con profesores que no tenían título de doctorado. Bueno, pero había un reconocimiento, ¿no? de la experiencia, de su sabiduría, en fin. Bueno, es un poco eso lo que hay que preservar, ¿no? Internamente. Pero creo que lo militar en sí mismo no es un problema. Es un problema cuando empieza a aparecer esta lógica sacrificial, casi de exterminio del subordinado, que era típica en la dictadura, ¿no? Los relatos de los militares en la dictadura, de los subordinados en la dictadura militar, era de maltrato arbitrario, sistemático al interior de la propia institución. Bueno, eso es lo que hay que, creo que, eliminar para siempre, ¿no? Para siempre. Y lo que quería volver a la cuestión de la experiencia, me parece que la experiencia de la Universidad de Barcelona es clave para ponerse en contacto y ver cómo, porque eso debe hacer como 15 años que existe esa relación. Así que me parece, no Francia en Francia tienen un problema, sí. Para conocer más sobre la Licenciatura en Seguridad Pública, ciclo de complementación curricular del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado, te invitamos a ingresar a www.untdf.edu.ar. Aula Radial. Aula Radial. Locución: Elizabeth Furlano. En el encuentro de hoy, hablamos de educación superior y seguridad pública. Soy de una banda descontrolada, hoy no me cabe
el basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de misiadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Uno me está tirando medio en la gamba, le di a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijos de puta me dieron justo en el corazón. Gracias y hasta el próximo encuentro.